Gran Depresión de 1929. Estados Unidos gozaba de gran desarrollo en producción de materias primas, agricultura y manufacturas. El consumo de estos productos por parte de la población es muy bajo. Se ponía en venta más de lo que las personas consumían o compraban. Los empresarios debieron bajar los precios de los productos, lo que provocó una disminución de las ganancias. La vida de los americanos aún no se mantenía optimista. El éxito de la bolsa se fundamentó en la especulación financiera. Empresarios y obreros invertían fuertes sumas de dinero, muchas veces sus ahorros. Esta inversión se produjo gracias a los créditos bancarios. Los especuladores no sospechaban que la economía no se encontraba en buenas condiciones. Los más instruidos comenzaron a percibir el desajuste financiero y optaron por vender sus acciones. Cada vez más inversionistas decidían vender sus acciones. Nadie quería comprarlas y todos las querían vender. Los precios de las acciones bajaron considerablemente debido a la excesiva oferta. El sistema bancario quebró, acabando con el ahorro de ricos y pobres. La quiebra puso fin a la entrega de préstamos o créditos. Esto provocó la bancarrota de miles de empresas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. El efecto social más evidente de la crisis de 1929 fue el crecimiento del paro a nivel mundial. El número de desempleados se evaluó en al menos 30 millones. Los que conservaron sus empleos sufrieron un importante recorte en sus salarios. Los niveles de bienestar alcanzados en Estados Unidos a lo largo de la década de los 20 se redujeron significativamente y la penuria se extendió por el campo y las ciudades. Europa, especialmente Alemania, en plena recuperación de posguerra, volvió a alcanzar altas tasas de desempleo como consecuencia del cierre de empresas. La estructura social se modificó. Junto al empobrecimiento de las capas sociales más bajas, especialmente de los obreros, también se vieron muy afectadas las clases medias, cuyas bases se estrecharon. Buena parte de sus miembros fueron arrastrados a la proletarización. En Alemania e Italia, la clase media alimentó en gran medida a los totalitarismos de carácter fascista. Las desigualdades sociales se acentuaron, dando lugar a una masa de desposeídos sin posibilidad de afrontar su situación económica y vital. Aquellos que conservaron el desempleo se beneficiaron en cierta manera de la bajada de los precios, pero la inmensa mayoría de la población activa se empobreció. Quedó en entredicho la capacidad del sistema para garantizar la supervivencia de amplios sectores que no tenían acceso ni tan siquiera a los alimentos básicos, en tanto que en el campo se destruían cosechas enteras en el intento por mantener los precios agrícolas. Las organizaciones caritativas se multiplicaron por doquier, tratando de paliar el desastre. En Europa y Estados Unidos se sucedieron las marchas contra el hambre. Fenómenos como el alcoholismo, la delincuencia o el racismo se vieron agudizados. Allí donde había minorías étnicas se les persiguió de manera más o menos encarnizada, como sucedió con los negros de Estados Unidos o los judíos en Alemania. El influjo ejercido a nivel mundial por la economía estadounidense tras la Primera Guerra Mundial facilitó la rápida internacionalización de la crisis. Las principales manifestaciones de este hecho fueron la crisis financiera, que es la ruina de quienes habían suscrito créditos bancarios y la imposibilidad de hacer frente a su devolución ocasionó la quiebra de numerosos bancos. El consumo descendió como consecuencia de la reducción de liquidez en el mercado y los empresarios no pudieron hacer frente a su necesidad de inversión. Muchas empresas cerraron sus puertas. Paralización del comercio mundial. La adopción de medidas proteccionistas provocó el estancamiento del comercio. Los estados que fundamentaban su economía en la exportación, como lo es el caso de Japón, cuyo principal cliente era Estados Unidos, se vieron singularmente afectados. Las relaciones internacionales que trabajosamente se habían logrado al recomponer en 1924 se quebraron. A ello se añadió el abandono del patrón oro por parte de Gran Bretaña. En 1931, la libra británica, muy afectada por el déficit externo y las quiebras bancarias, sufrió una depreciación, que la llevó al abandono del patrón oro.
arrastrando en su devaluación a las monedas vinculadas a ella. Incremento del desempleo. El hundimiento de la industria y la ruina financiera llevaron implícita a la destrucción del empleo. En 1932 se contabilizaban más de 30 millones de parados, de los cuales 12 millones eran americanos y 6 millones alemanes. La bajada de los salarios se tradujo en una disminución de la capacidad de compra, que a su vez repercutió en el descenso del consumo. Hemos podido deducir que esta gran depresión afectaba la estructura misma del sistema capitalista, al estado de que el gobierno tuvo que empezar a tomar medidas en el caso. O sea, si el gobierno no hubiera tomado medidas de reglamentación, quizá en estos momentos nuestro sistema no sería capitalista. También se pudo poner a prueba de cómo las personas y sus gobiernos podían enfrentar una devaluación de sus respectivas monedas. Y hemos visto a través de este trabajo que los países, Italia y Alemania, fueron desvalorizados por no tener oro, y fueron prácticamente excluidos del comercio internacional, que era lo que podía levantar a los países. Además, se ha podido ver que este caos produjo un desorden de grandes magnitudes, una verdadera anarquía económica. Todos los países que no tienen oro hacen lo que se les ocurre para mejorar sus ingresos y produce que todo el mundo haga lo que quiera para estabilizarse y apoderarse de territorios ajenos, como Japón se apoderó de la región minera de China. Los gobiernos emprendieron grandes carreras para poder salir de la crisis y de la cesantía tras varios intentos. Algunos países vieron en las armas bélicas algo muy tentador, lo que aumentó las probabilidades de una nueva guerra. La última conclusión fue que los gobiernos jugaron un gran papel en la economía, y de cómo gracias a los gobiernos la estructura económica del mundo pudo levantarse.